Vamos a nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a presentar a la doctora en Biología de la Reproducción, especialista en Medicina Reproductiva y ha realizado un postdoctorado en Estados Unidos. Nada más y nada menos que la bióloga Vanessa Rahue. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Hola. por venir, Vanessa. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, un placer estar acá. Buenísimo, Vanessa, la verdad es un honor para nosotros tenerte en un programa. Vos sabés que para nosotros quizás nos conocemos en otro ámbito más de clínicas, institutos y laboratorios. Estamos experimentando, digamos, un programa radial que la verdad que nos causa mucho placer. Me encantó la idea. Y que por supuesto que queríamos ver de qué manera vos nos podías ayudar y bajar todo tu conocimiento, que debe ser difícil, a un lenguaje en el cual pueda ser, digamos, claro para escuchar, sobre todo para la gente que no está tan en tema, ¿no es cierto? ¿Cómo no? ¿Te vas a animar? ¿Cómo no? Sí, siempre es un desafío. Seguro. Tal cual. Y digamos, no tenemos una lista de preguntas, básicamente conociendo todo tu trabajo en lo que sería la fertilización in vitro, desde que vos empezaste para acá. Contanos un poquitito dónde empezaste, cómo te fuiste formando, así la gente te va conociendo. Bueno, como decía antes de la presentación, digamos, yo soy doctora en biología, mi doctorado lo obtuve en la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ese doctorado tuve la posibilidad de hacer después distintos cursos de especialidad en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en la Sociedad Argentina de Ginecología y Endocrinología, también en SAEGRE. Y después continué mis tareas como investigadora y, como decía, obtuve mi doctorado y después me fui a Estados Unidos a realizar un postdoctorado. Muy bien. Continúo estudiando y formándome y Y siguiendo mucha gente mi sigue pasión. Una preguntando apasionada qué hace totalmente. una doctora como Rahue trabajando en Argentina, ¿no es cierto? Porque propuestas de afuera no te deben faltar. Sí, no, estoy muy en contacto con la gente de Estados Unidos. Los investigadores tenemos esta posibilidad de colaborar con grupos del extranjero, lo que nos mantiene todo el tiempo en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Sí, Y además soy consultora científica de una clínica en España, con lo cual también me mantengo en contacto. Bueno, pero por ahora los americanos y los Con españoles Europa, claro. Sí. no tuvieron la posibilidad de invitarte a un programa de radio. No, es verdad. Así que te tenemos acá acorralada contra Es la verdad. pared y básicamente te vamos a hacer muchísimas preguntas con respecto y a no esto. no la sé. dejamos ir. Tal Quédate cual. acá, Me Vanessa. encanta. Digamos, por Haces supuesto falta. que la formación de tu trabajo siempre se desarrolló en la cuestión de fertilización in vitro y demás, y después te fuiste subespecializando Sí. en las patologías propias del espermatozoide o propias del óvulo, o al revés, propias de cuando ni el óvulo ni el espermatozoide te dan una respuesta en el laboratorio. Tal cual. Yo soy bióloga, entonces los biólogos nos dedicamos un poco a lo que pasa en el laboratorio, ¿no? Ustedes los médicos se dedican al paciente y nosotros a la materia prima, Exacto. digamos, a Ahí lo que va a está. formar Ahí está. a la masa de la pizza. Exactamente. Claro, tal Vamos, cual. lo que hacemos los biólogos es poder determinar y descubrir alguna patología que está dando vuelta tanto en el ovocito o en el óvulo, como se dice normalmente, como en los espermatozoides. Exacto. Entonces manejamos herramientas de biología celular y de biología molecular que justamente nos permiten dar respuestas a cosas que la infertilidad genera, ¿no? A dificultades que Sí, que está porque muchas veces generando. estos tratamientos, y esto es buenísimo lo que vos dijiste, dan respuestas, no siempre dan tratamientos. No, a veces tal cual. tenemos un papelito que puede ser muy antipático, un informe de un laboratorio que dice, mire señora, usted tiene este problema. Pero quizás la medicina y la biología puede corregir todo, ¿no es cierto? Sí. Lo importante ante todo, como regla número uno, es tener un diagnóstico. Exactamente. ¿Cuáles son los más, Diagnóstico. los más, cómo se dice, cuando suceden más a diario? Los más quiero decir, frecuentes. los más frecuentes. Ahí va. Exactamente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Bueno, todo depende. Hay patologías masculinas, hay patologías femeninas. Uno, creo que Pablo va a estar de acuerdo en estos números, uno podría de alguna manera dividir las distintas fracciones en decir que aproximadamente el 50% de las causas de infertilidad son femeninas, el 40% son masculinas y el 10% son mixtas. Exacto. ¿Sí? A diferencia por ahí de lo que se creía hace unos años atrás, no muchos, en la época de cuando mi mamá era joven, Sí. y mi mamá es muy joven, Exacto. en la que se creía un poco que la mayor carga venía por ella, ¿no? Esta cosa de que él siempre es fértil, Tal cual. él es Charles Chaplin, que Sí. puede Claro. ser papá a los 80 y no es así. Exactamente. Claro. No es así. Hoy por hoy tenemos herramientas que nos permiten justamente dar respuestas a eso y hay un montón de estudios que se pueden hacer en el espermatozoide, hay otros tantos que se pueden hacer bastantes menos en el óvulo y de esa manera podemos descubrir y diagnosticar cuál es la patología subyacente para que después los médicos den tratamiento a esa pareja, Exacto. den tratamiento y afinen la puntería con la estimulación de la ovulación, Tal por cual, ejemplo. digamos, optimizarte
la muestra biológica que te vamos a dar, darte los mejores espermatozoides que podamos, darte los mejores óvulos que podamos, para que después, por supuesto, con esa materia prima que vos decías en el laboratorio, generen, digamos, justamente embriones que tengan chances y buenos resultados. Exactamente, de eso se trata. La mujer o hombre que accede a este tratamiento, a priori, no tiene ningún tipo de sintomatología, no conoce cómo es por dentro. No. El diagnóstico... No, porque perdóname, es todo microscopía, digamos. Vos pensás que los espermatozoides tienen 4 micrones, los óvulos 40 micrones, por supuesto que es invisible al ojo. Pero digo, no presenta un síntoma, o la mujer no se da cuenta por... No, digo desde lo algún más día básico, vamos a hablar de las patologías que te pueden dar, digamos, esterilidad. En el caso de la mujer, muchas sí tienen síntomas. Por decirte un título, la endometriosis es una enfermedad que tiene la mujer que muchas veces causa mucho dolor en las menstruaciones. Entonces a veces la paciente, el primer alerta es esto, consultó antes a su médico por dolor menstrual que por esterilidad. Pero esto siempre es una alerta para que el médico tenga en cuenta el momento de estudiarlo. Ajá, pues siempre sucede, no asustemos esta a las es una sola enfermedad que da síntomas. Para lo cual habría que explicar el endometrio, ¿no? Volver de todo. A explicar la definición del endometrio. No todas las mujeres saben lo que es. No, por supuesto, tenemos que volver a eso. Claro. Y en el caso del varón, la mayoría tampoco da síntomas. Entonces, realmente uno se entera cuando se casó, estuvo buscando 12, 18 meses y recién ahí empieza a hacer algún estudio de fertilidad. ¿Sí? Pero de todas maneras, la charla que tuvimos con el doctor Perco la semana pasada hablaba un poco de esto, que el varón por suerte se está animando a incorporarse a los estudios. Nos cuesta muchísimo en algunos casos todavía convencerlo, ¿no? Hay varones que de alguna manera tienen una estructura un poquito más difícil de vencer y que tienen esta cuestión de que no, yo soy fértil. Sí, una postura machista, ¿no? Yo tuve hijos hace 15 años, por lo tanto sigo fértil. Y no me entero. Después, ¿qué pasa? Las grandes sorpresas son cuando ese paciente, después que nos costó mucho convencerlo, le llevamos o le remitimos la muestra a la doctora Raue y nos viene con un informe de qué tipo, por ejemplo. Bueno, primero tenemos que arrancar diciendo que el primer approach al estudio del hombre tiene que ver con un espermograma. ¿Sí? El espermograma básico es el primer estudio que uno hace y digamos, como aproximación a cómo es su muestra de espermatozoides, ¿no? Que como decíamos antes, es la materia prima que nos va a permitir el desarrollo de una fecundación, como decía Pablo, y un embrión que vaya a implantar. Entonces, un espermograma básico es lo primero que tenemos que pedir. Y básicamente en un espermograma básico lo que hay es la medición de distintos parámetros, uno de los cuales es el volumen de la muestra, el pH de la muestra, la viscosidad, la cantidad. El pH, Vanessa? El pH es menos la concentración de aniones. La acidez, me decís vos. Claro, decir la acidez. Menos el logaritmo de la concentración, lo que nos enseñaron. Es la acidez, que está aumentado o no dependiendo, por ejemplo, si hay una infección en ese espermograma. Exactamente. Otro de los parámetros que se mide es la cantidad de espermatozoides, concentración de espermatozoides por mililitro. Cómo se mueven. Cómo se mueven, los distintos tipos de movilidad, ¿sí? Y la morfología. Eso es lo más difícil, la morfología. Es lo más difícil de determinar porque es a ojo de buen cubero, como se dice. ¿Y cuántos buenos cuberos tenemos en el país? Hay buenos por suerte, cuberos, ¿no? En medicina reproductiva y en biología de la reproducción hay muy buen material aquí. Y podemos decir que específicamente, digamos, la biología apuntada a la parte del varón, que se llama andrología, tenemos muy buenos apellidos en el país, ¿no es cierto? Sí, hay muy buenos profesionales, absolutamente. Entonces, ese es como decíamos antes, es el espermograma básico, es el primer approach al hombre. Después hay estudios muy especiales que se le piden al hombre, del cual podríamos hablar largo y tendido. Yo quería sacar una duda más, porque imaginaba esto en el momento de la eyaculación, la cantidad, el caudal de semen, algunos más blancos o más blancuzcos, otros más espesos. ¿Esto implica también una patología? ¿Se puede hacer una diferencia o no se distingue nada? No necesariamente. Desde afuera y mirándolo de afuera no puedo saber si ese eyaculado tiene gran cantidad de espermatozoides o si incluso estamos en presencia de lo que es un hombre azoospermico. ¿Qué es un hombre azoospermico? Es que eyacula semen, pero no tiene espermatozoides. Ojo, esto puede pasar. Exactamente. O sea, puede tener líquido, pero no con ningún contenido, digamos, viable como pueden ser espermatozoides. ¿Y esto puede pasar de un día para el otro de una persona que ya es papá? Únicamente por un traumatismo, una cirugía o alguna razón muy, muy importante que impide que salgan o impide que siga fabricando espermatozoides. Digamos, como que azoospermia hay dos tipos. Los varones que fabrican espermatozoides, pero que quizás tienen algún tubito tapado y no pueden salir, y los que no pueden fabricar espermatozoides. Esos
varones hay que estudiarlos un poquitito más, inclusive a veces se recurre a biopsias de testículo para ver si encontramos algún espermatozoide dando vuelta ahí, ¿no es cierto, Vanessa? ¿Sí? Entonces, con esto de la morfología, que fue un parámetro muy discutido y demás, sí es lo que necesitamos, es el ojo del biólogo bien entrenado. Sí, exactamente. ¿Sí? Y nos regimos por el manual de la Organización Mundial de la Salud y a partir de eso, que ha tenido últimas modificaciones, a partir de eso sabemos cuáles son los parámetros normales esperables. Exacto. Cuando a veces en medicina hablar de normalidad es muy difícil, la discusión sigue en pie. Nos han cambiado las normas del 86, 90, 94, etcétera. 99. Ahora tenemos las 2010. Sí, así que vamos a tener que acostumbrar a trabajar con esas. Sí. Vanessa, esto de la fertilización in vitro, a veces, ¿qué pasa? A veces nos encontramos con las malas noticias. Sentarnos, digamos, hablar con el paciente y decirle, o con la pareja en realidad, decirle, los óvulos no fertilizaron. ¿Sí? Digamos, una situación dificilísima en la cual, noticia. Por supuesto, que el primer golpe es no poder transferir embriones, que esto es la verdad que es un golpe enorme anímicamente. Por otro lado, la fertilización in vitro a veces sirve como diagnóstico, porque esta pareja que no sabíamos por qué no embarazaba hace 5 años, nos dimos cuenta en el laboratorio que había algún problema muy importante en el óvulo o en el espermatozoide, por el cual no fertilizó y generó embriones. ¿Hoy se puede hacer algo con esto, Vanessa? Sí, seguro. Obviamente el caso ideal, la idea es no llegar a esa situación, ¿sí? Obviamente, como decíamos antes, el diagnóstico previo tanto del espermatozoide o del factor masculino como del factor femenino es fundamental para tratar de evitar esta situación de falla de fertilización. Pero la buena noticia es que, como decíamos antes, también las herramientas de biología celular permiten estudiar las óvulos que no fertilizaron. Exacto. Uno los puede remitir a un laboratorio especializado y a través de los estudios celulares poder determinar cuál fue la causa de fallos de fecundación. ¿Y esto se hace en Estados Unidos, en Japón, en Bélgica? Se hace en Argentina. En Argentina, bueno. Laboratorios especializados a través de microscopías especiales como microscopía confocales y epifluorescencia lo pueden determinar. Podemos decirle a los pacientes que consulten con el médico de estos estudios específicos que se hacen en el óvulo una vez que tenemos una falla de fertilización en el laboratorio, una vez que después de hacer todo un tratamiento de fertilización in vitro, con todo lo que implicó ese tratamiento, nos encontramos con una noticia tan desagradable, pero que de alguna manera tenemos que seguir investigando para terminar con el diagnóstico. Bien. Vanessa, ¿se queda un ratito más con nosotros? Bien. Esto es In Vitro Radio. Y vamos a aprovechar para ponerte en contacto electrónico con nuestra visita en piso, que es la bióloga Vanessa Raue. Su correo electrónico vanessa.raue, R-A-W-E, vanessa.rawe @gmail.com. Exactamente, Vanessa, yo calculo que esta semana te va a arder la casilla de correo, pero un poco era la idea esa y como siempre... Tanteo de audiencia, perdón. Totalmente, es una buena medida. El programa se nos está quedando recontra chico y sumale nuestra incapacidad de manejar bien los tiempos, así que de alguna manera quería que me cuentes en un mini resumen lo que se puede hacer con respecto al estudio del ADN del espermatozoide, que es un estudio más profundo de lo que habíamos hablado del espermograma normal, y de qué manera uno puede optimizar estas cuestiones. Bien, como decíamos antes, después del espermograma básico, los doctores normalmente se dan cuenta que alguno de los parámetros puede ser anormal, y entonces ante circunstancias andrológicas concretas, por ejemplo en varicoceles, si el paciente fuma mucho, si está en presencia o trabaja con pesticidas, por ejemplo con agroquímicos, si trabaja en presencia de hornos de altas temperaturas, ¿sí? Los pizzeros, los panaderos, los choferes. O sea que eso, además de la cantidad, de cómo se mueven y la forma que tienen, nos puede estar afectando estructuras inclusive más pequeñas que están adentro del espermatozoide. Exactamente, el núcleo del espermatozoide. El núcleo del espermatozoide tiene el ADN, que es el material genético que papá le va a dar a esa herencia, y que va a ser más que importante al momento que ese embrión se forme, porque ustedes imagínense, si ese núcleo está herido o le faltan algunas partes o está fragmentado, ¿sí? La famosa fragmentación del ADN espermático, el manual de instrucciones que se le va a dar al embrión para que se forme y se implante, le van a faltar hojas. O sea que el óvulo no sabe cómo leer eso. Exactamente, hay información que falta, información incompleta. Entonces, hoy por hoy podemos diagnosticar, por suerte, una muestra de espermatozoides. Podemos diagnosticarlo a partir de un eyaculado, como hacemos con un espermograma normal, con una técnica que se denomina túnel, a la cual incorporamos, para que sea complementaria, la determinación de una proteína que se llama caspasa, ¿sí? Túnel y caspasa son los ensayos que realizamos in vitro para diagnosticar esta situación. In vitro radio se nos queda sin tiempo, así que Vanessa, se queda con nosotros. Se queda acá un ratito, tenemos que agradecerte un montón tu presencia.
Tenemos que hacer un llamadito al aire.